Taylor Swift. Seguramente, al oír ese nombre, lo primero que se nos viene a la cabeza es la música, pero es mucho, mucho más que eso. En este análisis vamos a desgranar cómo ha pasado de ser una superestrella a convertirse en un auténtico fenómeno económico y cultural. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, empecemos con un solo número, el 4. Ese es el número de veces que ha ganado el Grammy al álbum del año. Es la única artista en toda la historia de la música que lo ha conseguido. Ahí es nada. Y si hablamos de cifras, agarraos. Su gira, The Eras Tour, ha reventado todos los récords imaginables. Es la gira con la mayor recaudación de la historia. Ha superado los 2.000 millones de dólares. Una auténtica barbaridad. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, claro. ¿Cómo es posible que una sola artista se convierta en una fuerza global de este calibre? Porque esto, evidentemente, no pasa por casualidad. Es una historia de talento, sí, pero también de estrategia y una determinación de hierro. Venga, pues vamos a rebobinar hasta el principio. Todo arranca en Nashville, y con una ambición que, como veremos, ya apuntaba maneras desde que era muy joven. Fijaos bien en esta cronología, porque es alucinante. Con solo 11 años ya está llamando a las puertas de las discográficas. Con 12 aprende a tocar la guitarra para, ojo, componer su propia música, tener el control. A los 14, su familia se muda para apostar por ella y firma su primer contrato. Y con 16 lanza su primer single. Esto no son casualidades, es un plan ejecutado a la perfección. Y claro, esa determinación tan brutal dio sus frutos enseguida. Sus 3 primeros discos la catapultaron en el mundo del country. Su forma de escribir, tan personal, no era solo arte, era una estrategia de conexión con el público que funcionó de maravilla. Desde un debut que ya hizo historia, pasando por ganar su primer Grammy al álbum del año con Fearless, hasta llegar a Speak Now, un disco que compuso enterita ella sola, una auténtica declaración de intenciones. Pero el country fue solo el primer capítulo. El siguiente paso fue un giro de guión, totalmente deliberado y calculado, para dominar el pop a nivel mundial. El cambio fue radical. Pasamos de la guitarra acústica y las historias personales de Nashville a los sintetizadores, los estribillos pegadizos y los himnos para llenar estadios. No fue una evolución natural, fue una reinvención total de su música y de su imagen para llegar a todo el planeta. Y el punto de inflexión absoluto fue este disco, 1989. Ella misma lo llamó su primer álbum pop oficial. La jugada era arriesgada, dejar atrás un género que le había dado todo, pero el resultado fue incontestable. Otro Grammy al álbum del año y su consolidación como estrella global. Y ahora entramos en un capítulo que es probablemente el más importante de su carrera, la batalla por ser dueña de su propio legado, por tener el control de su música. A ver, para entender bien esta historia, hay que tener claro qué son los masters. Dicho de forma sencilla, son las grabaciones originales, la primera versión grabada de una canción. Quien tiene los masters tiene el poder, controla cómo se usa esa música y a dónde va el dinero. Es el activo más valioso que tiene un artista. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Los masters de sus 6 primeros discos se venden a un tercero y ya se queda sin la oportunidad de comprarlos. Su respuesta fue una jugada maestra. Anunció que iba a regrabar todos esos álbumes desde cero. Al lanzar las Taylor's Version, animó a todo el mundo a escuchar las nuevas versiones, las que ella sí poseía. El resultado, los masters originales perdieron muchísimo valor y ella en la práctica recuperó el control de su obra. Pero lo más increíble de todo esto es que no fue solo una victoria personal. Su movimiento creó un precedente. Se convirtió en una especie de manual de instrucciones para que otros artistas pudieran luchar por los derechos de su trabajo. Cambió las reglas del juego para toda la industria. Y todo esto nos trae al presente, a una etapa de éxito que ya no tiene precedentes y que ha terminado de cimentar su estatus como una figura histórica de la música. Su dominio ha llegado a ser, es que es total. Imaginad por un momento esto, lanzar un disco y ocupar los 14 primeros puestos de la lista de canciones más importante del mundo. A la vez, nadie nunca había hecho algo ni remotamente parecido. Es un nivel de influencia cultural difícil hasta de procesar. Y luego está la gira, claro. The Eras Tour ha sido más que una gira. Ha sido un evento económico a escala mundial. Las cifras son simplemente descomunales y la han convertido de lejos en la gira más exitosa de la historia, demostrando que su poder de convocatoria es masivo en cualquier rincón del planeta. Y cuando ya parece imposible superar nada más, va y lanza un nuevo disco, The Life of a Showgirl, y vuelve a hacer historia. Las cifras de ventas en la primera semana son las más altas jamás registradas, una auténtica pasada. Así que, al final, su legado tiene muchas caras. No es solo que venda millones de discos, es que ha conseguido que toda una nueva generación se vuelva loca por los vinilos y que valoren, de nuevo, el arte de contar buenas historias en las canciones.
Y así llegamos al final de este análisis. Si algo nos queda claro es que la carrera de Taylor Swift es una clase magistral de cómo construir un imperio. Un imperio basado en el talento, por supuesto, pero también en la estrategia, en la visión de negocio y, por encima de todo, en ser la única autora de su propio destino. La pregunta ya no es qué ha logrado, sino qué será lo próximo.